composición. En caso de que hayamos fallado pues en la autocomposición, ya viene la heterocomposición. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a dar solución al problema, pero lamentablemente vamos a tener que promover la intervención del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir que necesariamente voy a tener que plantear un proceso judicial. Cualquier proceso judicial puede ser un proceso preliminar de conciliación previa, pero ya es un proceso judicial donde va a intervenir, por ejemplo, un servidor público que se llama el conciliador. Esto ya lo hago en pos de un proceso judicial, reitero. Sea que lo arregle amistosamente, y si fracasamos, nos vamos a tener que ir nomás pues a lo que es un proceso judicial como tal. La conciliación está prevista y regulada en el artículo 234 y siguientes, además del 292, 294 y 296. Algo que lo vamos a ver más a detalle cuando entremos el próximo sábado a la materia de práctica forense civil. Acá el tercero que interviene no está al nivel de las partes. Acá el tercero que interviene está en un nivel por encima, ¿no? Estamos hablando del juez, estamos hablando del conciliador, el cual no está pues al mismo nivel de las partes. Entonces, trascendental para nosotros saber qué es autotutela, autocomposición y heterocomposición. Denominación, la palabra proceso. ¿De dónde aparece la palabra proceso? Viene del latín procesus, que significa avanzar, ir hacia adelante. Eso solamente como cultura general, no va a ser que les pregunte el tribunal ¿de dónde viene la palabra proceso? Esto no nos interesa, esto tampoco nos interesa. Esto sí nos interesa. La naturaleza jurídica del proceso civil. Tenemos ahí tres teorías que son fundamentales. Por un lado está la teoría contractualista, la teoría de la relación jurídica y la teoría de la situación jurídica. ¿En qué consiste la teoría contractualista? Su nombre lo dice todo, ¿no? Estamos hablando de que el proceso se asemeja a un contrato, ¿no? Entonces las partes que están en controversia van a agarrarse, van a dar la mano y juntitos van a ir al proceso judicial de mutuo acuerdo. Se supone que es un proceso donde las partes ponen a disposición sus pretensiones ante la autoridad jurisdiccional, como dejando todo en manos del juez para que el juez, en base al diálogo, pueda dar una solución a dicha controversia. Es bastante utópico pensar que las partes se van a poner de acuerdo y van a ir así, amiguitos, al proceso judicial. Pero podríamos encontrar una situación muy similar cuando hablamos del acceso a la vía arbitral, ¿no? ¿Cómo accedemos a la vía arbitral? En pos de la firma de un contrato, el cual tiene una cláusula arbitral. Entonces ahí sí nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, para ir a un proceso de arbitraje en caso de controversia. Entonces la teoría contractualista asemeja al proceso como un contrato. Por otro lado tenemos la teoría de la relación jurídica. ¿Y dónde se mojó si ya no está lloviendo? Está lloviendo fuerte, dicen. Patrón, y ya ahora va a decir que iba a estar marcando aquí, va a ser. Bien, esta es la teoría más importante de las tres, ¿no? ¿Por qué la teoría más importante? Porque esta es la que acoge, la que adopta nuestro derecho procesal civil boliviano.
O sea que es la de mayor preponderancia, la de mayor connotación, porque es la que identifica en realidad al proceso en nuestro país. ¿Por qué se llama teoría de la relación jurídica? Porque en realidad habla de una relación que existiría tipo triangular. Aquí arriba el juez, aquí el demandante y acá el demandado. Un triángulo, ¿no? Se supone que esta relación ha tenido múltiples debates sobre en cómo deben ir estas líneas en relación. Si hablamos de un triángulo, donde si aquí está el demandante, allá el demandado y arriba el juez, decíamos líneas que van entre el demandante y el demandado. Y dijeron, no, estas líneas están mal puestas, ¿qué pasa con el juez? Bueno, entonces vamos a hablar de líneas que van del demandante al juez, del juez al demandado y así, ¿no? Solamente subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces dijeron, pero estamos dejando de lado lo principal, que este es un proceso que tiene que ver entre estas dos personas. Bueno, entonces para completar esto mejor lo hagamos en triángulo, ¿no? O sea, líneas que van, suben, bajan, líneas que van, suben y bajan, vuelven a ir así, ¿no? Lo que quiere decir que como las líneas van en forma transversal y perpendicular, formamos un triángulo comodino, ¿sí? Por último, aparece la teoría de la situación jurídica. Desarrollada por Goldsmith en el año de 1925. Esta teoría en realidad viene a ser más controversia que apoyo o aporte a lo que es buscar la naturaleza jurídica del proceso. Lo único que hace es tirar una bomba, por ejemplo, y atacar seria y duramente, por ejemplo, a la teoría contractualista. Agarra y dice, aquí no hay pues la celebración de un contrato. Es absurdo pensar que el demandante y el demandado van a ir felices y contentos de la mano a un proceso judicial. Tampoco es concebible hablar de una relación jurídica. ¿Qué son? ¿Son esposos? ¿Son cónyuges? ¿Son primos? ¿Qué? Se supone que son partes y están enfrentadas entre sí, entonces no podemos hablar de la existencia de una relación entre ellos. Por lo tanto, simple y llanamente acá nos encontramos en simples situaciones jurídicas. Ese es el gran aporte que nos hace la teoría de la situación jurídica. Definición de derecho procesal. Hay múltiples definiciones, van a verlas aquí, van a ver más allá. Nosotros utilizamos la siguiente. El derecho procesal civil es aquella rama o disciplina que se encarga de estudiar la actividad jurisdiccional por parte del Estado. Que se encarga de estudiar la actividad jurisdiccional por parte del Estado. Así como la intervención y la interacción así como la intervención e interacción de todos aquellos sujetos en este esquema denominado proceso. Esto no, esto no, esto no. Esto al conocimiento general.
las ramas del derecho procesal. Se supone que el derecho procesal es uno. Y este tiene pues y presenta múltiples bifurcaciones, o sea, divisiones o separaciones. Tenemos por un lado el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho procesal laboral, el derecho procesal constitucional, el derecho procesal familiar. Hay un autor, Davis Echandía, que escribe un libro en derecho procesal y él dice, el derecho procesal es uno. No hay estas divisiones. Yo voy a escribir un libro y les voy a demostrar que lo puedo aplicar en materia civil, penal o familiar. Y escribe y se manda su libro y se manda un librazo. ¿No? Esto no nos interesa. Esto tampoco. Esto tampoco. Por conocimiento general lo veamos. El doctor Delmar Apaz ayer preguntó cuál es el procedimiento para la creación de una norma. A ver, más o menos para que se defienda. No vamos a entrar al procedimiento directamente. Vamos a entrar a la siguiente pregunta. Eficacia en el espacio de las normas procesales y las normas en general. Lo que quiere decir, la pregunta será, ¿desde qué momento entra en vigencia una norma jurídica? Y la respuesta será la siguiente. Por regla general, una ley entra en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Una respuesta incompleta. Hay que complementar más. Asimismo, excepcionalmente, la ley puede entrar en vigencia al momento de su promulgación. El presidente llama a una conferencia de prensa, es 1 de mayo y dice, nacionalización, como el Chávez, expropiese. Excepcionalmente también, pese a que la norma está ya publicada, se puede establecer su vigencia a futuro, de aquí a un año, de acá a 6 meses, en otro periodo distinto a la publicación. Con el nuevo Código Procesal Civil estamos en otro escenario, se ha dado una situación muy sui generis. El día de su publicación entró en vigencia anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Solamente algunos artículos se pusieron en vigencia y el resto, la vigencia plena, se dejó para fecha posterior. Entonces fíjense toda la variabilidad que puede haber para poner en vigencia una ley. ¿Cuántas son? ¿3? Pueden ser 3, publicación, promulgación, fecha posterior y vigencia esa mixta o híbrida que se ha dado. Algunos artículos en la publicación y todo lo demás a fecha posterior. Esto no nos interesa, tampoco. Doctor, ¿y el día del examen se va a acordar usted de todas las diapositivas? Obvio, porque tengo las preguntas en mi cabeza. Ojo que las fuentes ya lo hemos visto en otra materia, ¿no? Si no lo estoy viendo acá es porque si lo pregunto, no sé, pues en Civil 1 van a tener la capacidad de contestar, ¿no? ¿Hemos desarrollado fuentes? ¿Sí, no? No, mentiras. En persona. Ajá. Vámonos a la unidad 2. Dicen, disculpe, ¿esas diapositivas están arregladas o son las anteriores? No, estas están ya complementadas y actualizadas, así que... ¿Lo puedes pasar al grupo? ¿No está? Independientemente que lo suba a la plataforma directa del grupo. Bueno, en el receso lo subo, no hay problema. Así en el grupo lo baja. Todo el material, profesor. Y el cuestionario que hay ahí en plataforma, Ajá. ese cuestionario Es una guía. No es una garantía. Cada diapositiva subrayada en las preguntas.
Vamos con el proceso. Apunten, el concepto de proceso lo vamos a desarrollar en práctica forense civil. En la antigüedad, bueno, no tanto en la antigüedad, todavía hoy en nuestros días, las personas a veces hacen las siguientes declaraciones. Jefes de partidos políticos, o que están ahí en el ring de la política, señalan: el gobierno me ha planteado como más de 10 juicios en mi contra. Bueno, se dice que la palabra juicio no es la palabra adecuada. La palabra juicio solamente hace alusión a una pequeña etapa en todo el proceso judicial. Este sería el momento cuando el juez emite su veredicto, cuando el juez trabaja en su sentencia. Por lo tanto, no deberíamos usar la palabra juicio, sino que el término adecuado para hacer alusión a un proceso judicial será pues proceso. El gobierno me ha iniciado más de 15 procesos judiciales en materia penal, por decir eso. Entonces, aún así, pese a que tenemos un nombre incluso de la materia que se llama Derecho Procesal Civil, aunque aquí en la universidad tiene otro nombre, tenemos un fenómeno muy interesante que ocurre en España, porque en España su Código Procesal Civil se llama Ley de Enjuiciamiento Civil, contrariamente a lo que acabamos de exponer. Esto, no sé, es bastante fácil para darlos en las preguntas, ¿no? O sea, vamos a ver los elementos del proceso. ¿Cuáles son los elementos del proceso? Por un lado está el elemento subjetivo. La palabra te dice todo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Este está compuesto por todos los sujetos que intervienen en el proceso judicial. Hablamos de la autoridad jurisdiccional, hablamos del secretario, de los abogados, del demandante, del demandado, las partes, etc. La palabra te dice todo. Si hay un sujeto, debe haber un objeto, ¿no? Entonces también tenemos el elemento objetivo. ¿En qué consiste el elemento objetivo? Estamos hablando del objeto en el proceso. El objeto en el proceso se construye en base a la pretensión de las partes. La pretensión de las partes la encontramos en el petitorio. O sea, ¿qué dice tu memorial de demanda en el petitorio? La demanda reconvencional, esa es la pretensión, y la pretensión se convierte en el objeto del proceso, y el objeto del proceso también se lo conforma. Si es un proceso ordinario, en la audiencia preliminar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 366, parágrafo primero, numeral 6. Tenemos el elemento subjetivo, tenemos el elemento objetivo, estamos hablando de procedimiento. ¿Qué nos falta? El elemento de la actividad. ¿En qué consiste el elemento de la actividad? Bueno, se supone que este comprende todos los actos jurídicos procesales que tienen que encargar, desarrollar y realizar los sujetos procesales. Los principios. Los principios del derecho procesal civil. Cuando nosotros hablamos de principios no estamos hablando de historia. Nosotros estamos hablando de una fuente del derecho. Según autores, estos principios forman parte incluso del derecho natural. ¿De qué principios estamos hablando? Como el que les decía su profesora al inicio del semestre.
como ejemplo, ¿no? Cuando una persona dice, oh, yo tengo ciertos principios y valores, mi alumna ayer se acordó de ese concepto y el doctor La Paz le dijo, tengo el concepto más técnico, pero le sirvió, por lo menos no se quedó callada. Es como cuando una persona dice, y yo les pongo por ejemplo, les digo a ustedes, ¿no? Por si acaso, chicos, yo sé que llevamos una buena relación, pero yo no voy a churrascos con ustedes. Cuando ustedes hagan sus juntes y sus churrascos, no me inviten porque no voy a ir, aunque les diga que voy, pero no llego. A no ser que estén con un pie casi fuera de la universidad. Como el churrasco del otro día, ¿no? Ya están pues con un pie casi afuera, ¿no? ¿Por qué hago eso? Por principios que yo manejo, ¿no? Aquí estamos más o menos en lo mismo. Estamos hablando de esos principios que son lineamientos, directivas, líneas matrices sobre las cuales el proceso no puede salir. Esto de los principios están en múltiples materias, en todas las áreas del derecho. Tenemos principios en la Constitución Política del Estado, artículo 180. Tenemos principios en el Código Procesal Civil. Abren, leen el artículo 1, ¿qué dice? Principios. Tenemos principios en el artículo 6 en la parte sustantiva y 220 en la parte adjetiva del Código de las Familias y el Proceso Familiar. Tenemos principios en el artículo 193 en la parte sustantiva y 195 del Código Niño-Niña Adolescente. Y así, ¿no? Tenemos principios en la Ley 025, tenemos principios en el anteproyecto del nuevo Código Civil que todavía no ha salido a la luz, creo que está en el artículo 8, si mal no recuerdo. Lo que quiere decir que ahora los principios están positivados. Lo que ven acá es un concepto de principio, pero para esta materia, o sea que tenemos que cambiarla cuando nos pregunten para otra materia. Directivas o líneas matrices dentro de las cuales se basa una determinada norma jurídica. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, por decir algo. Las fuentes son las mismas, comparten las mismas fuentes que el derecho, son las mismas fuentes que hemos visto en Civil 1. Las funciones, no les voy a preguntar. Las características tampoco. Vamos a desarrollar todos y cada uno de los principios que están en la doctrina, más que en el Código Procesal Civil. El primer principio que aparece a colación, claro, en su código dice oralidad. Aparecen los nuevos códigos morales y para dar un sacudón, ¿no es cierto?, como un shock eléctrico, ponen a la oralidad como principio. Pero en realidad no debería existir el principio de oralidad como tal. Lo que existía antes del principio de oralidad era el principio de funcionalidad. El principio de funcionalidad tenía que ver en cómo se aplica y se desarrolla un proceso. O sea que este principio estaba compuesto por dos sistemas. Por un lado el sistema escrito y por otro lado ahí recién encontramos al sistema oral. Pero bueno, para que funcione como shock, como noticia, como sacudón, oh señores, el proceso civil ahora es oral, ¿no? Entonces lo han puesto como principio de oralidad. Otros autores como Andrés Valdivia Calderón de la Barca señalan, por ejemplo, que estamos en un esquema de los famosos procesos por audiencia. Donde vemos la oralidad en el proceso civil. La vemos en las distintas audiencias que se van a instalar. Tenemos un proceso ordinario que de forma cualitativa está compuesto por tres audiencias. La audiencia preliminar, la audiencia complementaria y la audiencia de lectura completa de sentencia. Tenemos un proceso extraordinario compuesto por una sola audiencia. Tenemos un proceso monitorio que no tiene audiencias, pero si plantean excepciones va a haber audiencia. Tenemos incidentes que se pueden plantear en el proceso, donde el juez va a ver o no la necesidad de plantear o no o instalar una audiencia. Por eso se llaman procesos por audiencia. ¿Podemos hablar de un proceso total y completamente oral? No. No podemos hablar de un proceso total y completamente oral, porque hay actos jurídicos procesales tan importantes que por su gran preponderancia
deben constar necesariamente en papel. ¿Cuáles son esos grandes actos procesales? La demanda, la contestación, la reconvención, por último la resolución final, es decir, la sentencia. Y tiene que haber pues una prueba de que esto ya se ha ventilado, ya se ha dilucidado y ya se ha sacado una respuesta para que no exista el riesgo de que vuelva a demandarse nuevamente lo mismo. Otro, el principio de inmediación. El principio de inmediación es esto. Bien, Boris. Pecho, gracias por las diapositivas numeradas. Galo, gracias por no venir. ¿No? Ese es el principio de inmediación, ¿sí? Es el contacto directo que tiene el juez con las partes, ¿no? Es el mismo contacto que tiene el profesor con ustedes. Yo sé quiénes vienen a tiempo, quiénes no desayunan bien, quiénes vienen comiendo, dicen por allá, quiénes llegan mojadas, por el agua, ¿no? Por el agua de lluvia, ¿no? Entonces, todo eso es gracias a que la clase tiene esa oralidad y la oralidad pues facilita y materializa la inmediación. ¿Cómo se traduce esto en un proceso judicial? Antes eran escritos que entraban, escritos que salían y las partes y el juez casi nunca se ven. En cambio ahora, escritos que entran, audiencias que se fijan, incidentes que entran por escritos, audiencias que se fijan y todo es más rápido, más veloz. Se entiende que con este principio y la oralidad, el juez va a poder absorber mejor, ¿no es cierto?, los distintos hechos y actos que están tratando de probar y demostrar las partes en el proceso. Entonces, esto va en pos de mejoramiento de que el juez pueda llegar a alcanzar la verdad material. ¿Dónde se ve la inmediación? En las audiencias. En una inspección judicial, en una audiencia preliminar, en la continuación de la audiencia preliminar, en la complementaria, en la lectura completa de sentencia. Tengan mucho cuidado a qué tipo de proceso están, porque en el proceso civil hay audiencia de lectura completa, en el proceso familiar no existe esa audiencia, es todo por escrito cuando sale la sentencia. En el proceso común, en el código niño, niña, adolescente, sí hay esa audiencia y es más, ahí tienen que decir la palabra, señor juez, anuncio, apelación. Si no, no la pueden presentar luego por escrito. Muchas cosas que aprenderán el día de mañana, porque la vida no se resume al área civil y al área penal, también el área constitucional. Principio de dirección. Esto tiene que ver con el papel preponderante que tiene el juez en materia civil. En materia civil, el juez es el tipito de la película. Por eso es que se lo llama el director del proceso. Como autoridad jurisdiccional, se supone que el juez es el encargado de llevar adelante el desarrollo del proceso. El juez es el encargado de presidir las distintas audiencias en aplicación del principio de dirección. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, las obligaciones en base a la teoría de deberes y poderes que tiene la autoridad jurisdiccional. Este principio de dirección incluso está penado bajo pena de nulidad en caso de que el juez no lleve adelante por sí mismo, por ejemplo, el presidir una audiencia. El principio dispositivo. La doctrina lo desarrolla en 3 puntos. Por un lado, la iniciación del proceso. Esto tiene su origen en el derecho romano, nemo iud
¿cómo es? Nemo iudex sine actore. Ne procedat iudex ex officio. No puede existir un proceso sin un demandante, sin las partes que sean las que inician el proceso. El juez de oficio no puede iniciar un proceso judicial. El principio dispositivo es aquel que señala que son las partes las que son dueñas del proceso. Por lo tanto, son ellas las únicas habilitadas para dar inicio y prosecución al proceso. Impulso procesal de la parte. Se entiende que el demandante va a ser el principal interesado de que este proceso avance y termine lo antes posible. Por lo tanto, él tiene la obligación y la responsabilidad de dar prosecución al proceso, de dar el correspondiente impulso procesal. Esta obligación del impulso procesal no solamente es para el demandante, también la tiene el demandado como obligación. Y por último, el director. El director del colegio, no, el director del proceso. El principio de disposición tiene que ver también con el acto de disponibilidad que tú puedas hacer sobre tu derecho, ya sea material o ya sea sustancial. Por ejemplo, si alguien me demanda, no sé, pues usucapión por un terreno que yo tengo y hace más de 10 años que no lo voy a ver ni estoy en posesión de él, lo he descuidado efectivamente. Bueno, pues si yo quiero, entro al proceso y le doy pelea. Si yo quiero, agarro y desisto del proceso y digo, estoy perdiendo tiempo y dinero, voy a perder. Ahí estoy haciendo un acto total, completo de disposición de mi derecho material. Estoy renunciando a mi derecho comunitario. Ahora, en el proceso tú tienes múltiples facultades procesales a título de derechos facultativos. O sea, si yo quiero, contesto. Si yo quiero, no contesto. Si quiero, planteo excepciones. También, si es que las he planteado, las puedo desistir. Me preguntaba ayer un estudiante, una colega, doctor, la otra parte nos ha planteado excepciones por escrito y bueno, ahora han metido otro memorial desistiendo. ¿Acaso se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso, porque esto está en pos y aplicación del principio dispositivo, ¿no? Cuando presente prueba a la parte contraria, si yo quiero la objeto, la observo o la apoyo o la hago mía. O por último, no digo nada porque yo quiero. Cuando salga una sentencia y me perjudica, si yo quiero, apelo. Si he apelado, puedo desistir. De repente, tampoco apelo. Todo es en pos de que la parte quiera o no hacer o disponer en el desarrollo del proceso judicial. Corrijan acá. Principio de verdad material. ¿En qué consiste la verdad material? Cuando ustedes estén llevando procesos judiciales van a ver lo hermoso que es esto del derecho en pleno ejercicio. Bien, tenemos acá a nuestra clienta resulta que se casó en el año de 1975 con este hermoso hombre que está acá. Alto, simpático, buen porte, agringado el hombre, bien, trabajador, un físico espectacular, ¿no? La tiene loca, veanla. El tema es que este hombre, ¿no es cierto?, resulta ser que se había casado 5 años antes con esta otra bella y hermosa mujer, ¿no? O sea que él se casó en 1970 y apareció también casado en 1975 con mi cliente.
¿Sí? Ah. Y ni siquiera cosa de que se separó de la primera esposa y no se divorció y se metió con la otra, nada. Allá le metió 6 hijos y acá le metió 4, ¿no? Y claro, yo no sé cómo lo hacía, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Donde él llegaba y si ella le reclamaba algo, bueno, te vas a la, y se iba al otro lado y volvía, pues. Supuestamente él era agricultor, o sea que trabajaba en el campo de... No. ¿No? Matan 2. Y es increíble porque yo le digo a la señora, pero ¿y cómo no se dio cuenta? O sea, 4 hijos, aquí 6 por allá. Y la señora me decía, ay doctor, me da vergüenza, es que el hombre era lindo. Me dice. Véanlo. Y eso que no le vio a la pareja. Eso resalta su... Y miren, esos otros dotes, parece. Esos otros dotes. Entonces, fíjense, cuando ella presenta su proceso de divorcio, cae en un juzgado donde la juez admite el divorcio, ¿no? La demanda de divorcio. Pero cuando él contesta diciendo, ay, es que yo era ignorante, no sabía que tenía que divorciarme, como yendo a la figura de que salió de aquí y se metió aquí, nada, pues vivía paralelamente. Y es más, esta era la familia A y aquí estaba la familia B, ¿no? Y bueno, entonces la juez de repente se da cuenta que hay un artículo en el Código de las Familias y el Proceso Familiar que pone un año para la preclusión de la acción de divorcio por nulidad, ¿no? Lo que quiere decir que, por último, los deja casados. Porque la demanda se presentó después del año, pues. Hay un año para plantear la nulidad y ya se pasó del año. Entonces la señora, ¿qué tiene que hacer? No hay problema, ¿qué lío se hace? Haga un proceso de divorcio. Hace ella un proceso de divorcio, el divorcio sale declarado aprobado y ya están divorciados. Pero el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que como él ha obtenido una sentencia de divorcio, va a pedir una división y partición de bienes gananciales, ¿no? Y él, todo el dinero que pudo trabajar, sacar y aprovecharse de las tierras que tenía ella, siempre se llevó y lo trajo acá. Y ella más bien, una mujer trabajadora, guapa, comerciante, iba a la feria, cargada con los hijos y todo, más bien se hizo su propio patrimonio sin la ayuda de este hombre, ¿no? Y para colmo, uno de sus hijos que ha ido a España le mandó plata y compró casa por aquí, casa por allá, entonces él quería entrar a sacar todo eso. Y la juez, que cometió ese terrible error de dejarlos casados, porque eso no debería pasar, ¿no? Aquí que hay que usar doctrina, claro, correspondía a la nulidad. ¿Y por qué la nulidad era mejor que el divorcio? Porque en la nulidad se penaliza al cónyuge que actuó de mala fe, ¿no? No le corresponde bienes gananciales. En cambio, como hay divorcio, sí le corresponde. Entonces la juez agarra muy bonita su sentencia cuando le empieza a dictar, dice, acá nosotros tenemos una verdad jurídica. Y la verdad jurídica es que ellos estaban casados y que se han divorciado. Pero por otro lado tenemos una verdad material que es distinta a la verdad jurídica. Porque este señor nunca ha sido un apoyo, compañero, no han dado cariño, amor, auxilio, socorro. Es decir, la señora cuando tuvo al primer hijo nació mal porque no hubo quien la lleve al hospital y la forzaron, la llevaron tarde al hospital, le provocaron un daño cerebral a la niña irreversible. Cuando se embarazó el segundo bebé, o sea, güeruda también ella, ¿no? Tuvo que llevar a una vecina a dormir con ella en los días del alumbramiento. Este hombre no aparece en ninguna fotografía de bautizos, cumpleaños, navidades, entregas de matrimonio, no aparecía en nada, ¿no? Todo hacía con la otra familia, ¿no? Entonces, claro, es que nosotros hemos puesto como punto a probar que se demuestre que se ha cumplido con la monogamia, con la fidelidad, con el amor, con el cariño, con el auxilio, para que él tenga derecho a pedir la mitad de los bienes que supuestamente han hecho como parte de la comunidad de gananciales, ¿no? Y en todo el proceso hemos demostrado exactamente lo contrario, que nunca ha estado presente, nunca ha hecho absolutamente nada, y
¿Y cómo explicamos los hijos, no? Entonces yo me acuerdo de esa frase que puse ahí. Lo que pasa es que él era un bello retrato que yo colgaba en mi recámara de vez en cuando, ¿no? Así lo pusimos medio que elegantemente de dónde salían los hijos, pues cómo se dejaba conquistar, ¿no? Me acuerdo de la confesión provocada cuando va el viejo, ¿no? Cuando va a declarar. Pregunta a uno, ¿no? Diga usted cómo es cierto y evidente que es un hombre cholero. Así estaba la pregunta, ¿no? Y yo escuché, casi me mato. Yo hago la pregunta, pues no la juez lo lee. Casi me mato de risa ese rato. Y el viejo agarra y dice: no, señor juez, para nada. Yo no soy un hombre cholero. Dice. Bien, pregunta 2. Señale y conteste en cuántas mujeres tiene hijos. ¿No? Tenía en más de 3 mujeres. El hombre no cholero. Entonces, ha sido de anecdótica esa audiencia porque él había dado un poder a la hija para que haga esta demanda, y el día que él tenía que declarar, a la primera audiencia sí fue, ¿no? Y a la segunda audiencia, Marisabel, y a la segunda audiencia va y no aparece el viejo, ¿no? Y la mamá, la hija va con el abogado y dice: está con baja médica, hemos traído certificados, él está delicado, no puede venir y qué sé yo, ¿no? Entonces la juez dijo: ya, muy bien, no pasa nada, vamos a tomar la declaración, y como nosotros los jueces estamos al servicio del pueblo, nos vamos a movilizar donde está la persona. Yo no le tiré bola, la verdad, ese rato a la juez, y yo dije: será otro día, programará, qué sé yo. Entró la una a declarar, la declaración de la hija más de paso, desgarradora, porque dice que su papá venía en las épocas de carnaval y la coqueteaba y todo eso. O sea, era terrible el asunto, ¿no? Eso más, ¿no? Y de ahí, finalmente, cuando entra el segundo testigo, sale, y la juez se paró y dijo: muy bien, vamos a donde está el señor. Y ese rato todo el mundo: ¿qué? ¿Cómo la otra parte? Vamos a ir. Sí, nosotros los jueces estamos al servicio del pueblo. Vamos a ir donde está él. No sabían dónde estaba el viejo, supuestamente enfermo, internado, mal, delicado de salud, ¿no? Y la juez se enojó porque dijo: ¿cómo que no saben dónde está? Se supone que está aquí su certificado médico, estará internado, estará con suero. Vamos a ir donde esté. Se empezaron a mover por aquí, por allá, lo ubicaron al viejo. Cuando llegamos, Chalinga para ahí. hemos encontrado un tipo, había sido pues buena percha el hombre, ¿no? Bien parado, todo como viejo que es. Su pantalón de tela impecable, estaba con calcetines, le habían puesto chinelas, y para como que empeorar un poco su aspecto, una polera, pero su polera era impecable, una polera blanca, bien afeitado, no, ni siquiera como yo, bien afeitado, bien peinado, y le habían puesto una sillita ahí con una mesita, medicamentos y agüita, un vasito de agua. El convaleciente. El viejo estaba en sus perreríos en la calle, ¿no? Pero bueno, Terminó el caso. hemos ganado, pues, obviamente, o sea. Que ganando hubo repartición de bienes. Que no le quite el favor de abajo. La juez ha sacado una resolución muy bonita, muy interesante, donde obviamente ha declarado improbada la demanda que planteaba el viejo de la división y partición de bienes. Y es curioso porque cuando llega a sala, los de sala revocan la sentencia, pero dicen que no porque tiene que cambiar en forma diferente, sino que dicen que la juez no ha motivado, no ha fundamentado y no sé qué y no sé cuál. Nosotros hemos presentado casación. Sabíamos que iba a volver donde la juez, y la juez iba a volver a sacar la misma sentencia, solamente que más motivada y fundamentada. Pero no hemos dejado que pase eso, hemos presentado casación, ha ido a Sucre, y en Sucre, claro, yo he puesto ahí en escenario, le he puesto a la juez aquí arriba, ¿no? Le he dicho: ¿cómo es posible que le estemos cortando las alas a un juez que está usando la perspectiva de género en una resolución judicial, ¿no? Y además que aplica algo tan bonito y tan novedoso como la verdad material. Es una sentencia que realmente hay que encuadrarla, ¿no es cierto? Pero los vocales agarran y cortan las alas. Ya saben en qué consiste una sentencia de perspectiva de género, ¿no? Alguna vez les comentamos del viejito y la viejita y qué sé yo. Entonces, llegó a Sucre, y en Sucre anularon el auto de vista, ordenando que aquí saquen un nuevo auto de vista, obviamente confirmando la sentencia, pero estamos a la espera, ¿no? Su profesor es casi como el abogado del diablo, no pierde proceso. Solamente uno perdí. No, mentira, no es eso. No voy a oír, si no voy a ganar.